Deuteronomio, capítulo 31, del versículo 1 al 8. Versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Gracias, hermano. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Amén. No le escucho, quiero escucharle, quiero saber que están ahí. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cuántos están alegres? Diga un fuerte amén. Muy bien, Dios les bendiga. Es inusual nuestro culto de adoración en sábado, pero como lo hemos anunciado con anticipación, mañana se van a realizar las elecciones municipales. Entonces, en cumplimiento de nuestro deber, nosotros hemos suspendido nuestro culto regular en domingo, lo hemos pasado hoy día sábado, para poder participar con toda tranquilidad y libertad en las elecciones del día de mañana. Mis amados hermanos, quiero saludarles con mucho cariño a los que están aquí hoy y a los que nos siguen por las redes, por la señal del Facebook. Un saludo muy especial a los que no han podido estar con nosotros, ahí donde usted está. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y la paz de Dios gobierne su corazón, su familia, su hogar. Un saludo desde aquí. Vamos a mantener entonces abiertas nuestras Biblias allí en el libro de Deuteronomio capítulo 31, los 8 primeros versículos. Estamos en nuestra serie ¿Crees esto? Estamos proponiendo a la luz de la palabra un camino nuevo para cada uno de nosotros, un camino de esperanza, un camino de fe, pero también un camino que nos lleve a la victoria. La idea es que usted pueda escuchar la palabra, el mensaje del Señor, y este mensaje le lleve a tomar decisiones importantes. Así que dependerá mucho de usted, que escuche con atención y que usted esté dispuesto para lo que el Señor quiere proponerle. Por ejemplo, hoy día, victoria sobre el desánimo. Y hemos creído que el Señor va a bendecir, hemos orado y nos hemos encomendado al Señor para que cada uno de ustedes puedan ser victoriosos en esta área. El desánimo es el enemigo que apaga la lámpara de la vida. Es el enemigo que apaga la lámpara de la vida. Y antes me hacen recordar que los niños van a su clase de su escuela dominical, así que por favor los niños que están presentes suban a su clase de escuela dominical, ahí está la maestra para esperarles. Gracias, gracias. Ahí van los niños. Muy bien. Decía entonces, la vida es como una lámpara, ¿no es cierto? Es una metáfora preciosa, la vida es como una lámpara. Pero esta vida se va apagando de a pocos cuando un enemigo, como es el desánimo, empieza entonces a inundar la vida de uno, oscureciéndola y apagándola. Este es uno de los grandes males que afectan la vida del ser humano.
la vida de la mujer, la vida del hombre, de los adultos, de los jóvenes, de toda edad. La actitud del desánimo, la condición del desánimo es un mal emocional y lo conocemos por este nombre, desánimo. Pero es tan difícil definirlo o explicarlo cuando uno lo vive, cuando uno lo siente. Conocemos su nombre, sí, sabemos lo que es el desánimo, pero qué difícil resulta poder explicarlo cuando tú lo estás viviendo, cuando tú estás en medio de una circunstancia de desánimo. Y lo que es peor aún mucho más difícil es encontrar la salida de ese estado de desánimo. El desánimo, debo decir, forma parte de cada uno de nosotros. Todos los seres humanos lo hemos sentido alguna vez. El desánimo lo hemos sentido por tiempos cortos, breves o a veces un poco más prolongados. Pero todos hemos sido confrontados con esta fuerza que es el desánimo. El desánimo, debemos saber desde un principio, que cambia la vida de las personas. Por eso lo abordamos en esta noche, porque cambia para mal. El desánimo puede cambiar totalmente la vida de una persona que ha sido como una lámpara encendida, alegre, chispeante, conversadora, comunicadora, y de pronto esa lámpara se va apagando y entonces se van volviendo en su interior, y entonces la alegría, el brillo, la luz va desapareciendo de a pocos. ¿Y qué cosa es lo que se sienten? Bueno, dicen que se sienten aburridos, se sienten frustrados, muchos de ellos sienten vacíos en su corazón, en su mente, en la vida misma, no tienen ganas de hacer nada, piensan muchos en abandonar un trabajo y luego abandonan otro trabajo, consiguen uno y lo terminan dejando, no quieren salir a hacer algo nuevo, a emprender algo nuevo. Este espíritu por hacer algo nuevo ya se esfumó. Quieren seguir en su pijama o con su pijama y no salir de su cama o no salir de su cuarto sin ordenar las cosas, y no les provoca limpiar ni ordenar nada. Luchan en su interior con inseguridades que ellos conocen y solo ellos saben. Y entonces luchan con esas inseguridades en su interior. Tienen dudas sobre lo que los demás, por ejemplo, piensan de uno. Sienten cansancio de buscar siempre la aprobación de los demás. Sienten temor o simplemente están desalentados, están desanimados y no tienen ganas de hacer más nada. Ahora, ¿qué cosa es el desánimo? El desánimo, amado hermano, hay distintas opiniones respecto a lo que es el desánimo. Opiniones médicas, opiniones de psicólogos, terapeutas. Pero yo he encontrado una sencilla definición después de leer varias, y el desánimo es una sensación que se asocia a la tristeza. Está vinculada a la tristeza. Siempre la tristeza va pegada a esta actitud del desánimo. Incluye cansancio físico, mental, y se refleja en el rostro, se refleja en el hablar, se refleja en sus movimientos. Y la idea de que lo que hace uno no merecerá la pena, o sea, no vale la pena hacer esto, no vale la pena hacer aquello, no vale la pena perseverar o iniciar algo, no vale la pena, es más, creo que no se logrará. Entonces, si esto es un poquito lo que significa el desánimo, podemos entenderlo como una especie de tristeza de baja intensidad. De baja intensidad, es decir, para poder diferenciarlo de lo que es una profunda depresión. Ya hemos hablado de la depresión y es distinto. Hay tristeza, pero de baja intensidad, pero que esta se mantiene por días o a veces por semanas, como si fuese una actitud de ansiedad. No sé, uno está ansioso y entonces se mantiene por largos días esta actitud del desánimo, esta tristeza que viene asociada. Por tanto, el desánimo es un miedo que se ha generalizado y acompaña cada día a estas personas, el desánimo. Como en varios momentos de la vida, por ejemplo, de Moisés. Moisés fue un siervo de Dios y él experimentó en varios momentos de su vida esto que estamos diciendo, el desánimo. En nuestro texto, el que ha sido leído, lo vemos ya maduro, lo vemos en la última etapa de su vida.
A Moisés lo vemos ya adulto mayor y él tuvo que aprender a lo largo de sus años cómo lidiar con el desánimo, pero sobre todo cómo obtener victoria frente al desánimo. Cuando Dios lo llamó, por ejemplo, a darle un encargo y empieza a lidiar con este sentimiento y con este enemigo que de pronto se apoderaba de él. Cuando Dios lo llama para darle este poderoso encargo, de boca para afuera le salían a Moisés excusas para librarse de la responsabilidad, porque la veía demasiado grande, demasiado complicada. Pero no hacía otra cosa que revelar realmente su desinterés y su falta de ánimo. Lean Éxodo 4:13 conmigo. Luego de que Dios está llamándolo para que sea su instrumento para liberar a Israel de la esclavitud, Moisés insistió con Dios. Insistió en que no quería, no le provocaba, no le daban las ganas, no había ánimo en su alma para hacer tremendo proyecto. Y entonces él dijo en el verso 13: ay, Señor, por favor, envía a alguna otra persona y no yo. Y este fue uno de los primeros momentos que él experimenta este desánimo frente a la grandeza de la responsabilidad que implicaba liberar a Israel de la poderosa mano del emperador o del faraón egipcio, nada menos. O en otro momento de su vida, cuando estaban escapando ya por mano poderosa de Dios de faraón, dejan Egipto, montan sus caballos, agarran sus cosas, sus familias, están escapando y de pronto se encuentran con la gigantesca oposición que representaba el mar que estaba delante de ellos. Entonces Moisés volteaba y veía a Faraón con sus ejércitos y sus caballos tras ellos. Volvía a mirar hacia adelante y tenía la inmensidad del mar, el imposible frente a él, frente a ellos. Y en ese contexto, Dios le habla a Moisés y le venía hablando a Moisés y le había mostrado su poder a través de las 10 plagas, y la mano poderosa de Dios había manifestado. Así que muy entusiasmado, Moisés le dice: no se preocupen al pueblo, vean ustedes la mano de Dios y lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Y de pronto Moisés se voltea y casi en privado le dice: Señor, por favor, ¿y ahora qué hacemos? El mar está adelante, haz un milagro, algo tienes que hacer, Señor. Me muero de miedo, ¿qué va a pasar? Ahora yo no sé qué voy a hacer. Llegué hasta acá, es mi límite, mi techo, Señor. Y en el verso 15 del capítulo 14 dice: el Señor lo miró, lo escuchó y le contestó: ¿por qué clamas a mí? Ve tú a los hijos de Israel y diles que marchen, tú sabes lo que tienes que hacer. Pero él se había encontrado en unas circunstancias ¿de qué? De desánimo, porque no veía solución frente a ese mar que representaba su imposible. Los que experimentan el desánimo consideran imposibles muchas cosas: su trabajo, su relación, su rendimiento, lograr éxito en algo. Es como el inmenso mar que estaba frente al pueblo, y entonces lo consideran un imposible. Y Moisés lo sintió. Así que han pasado los años en la vida de Moisés en nuestro pasaje. Su relación con Dios ha crecido, ha madurado, y ahora él tiene mucho que enseñarnos, porque ha pasado por estas etapas. Moisés fue un hombre que llegó a vencer el desánimo. Por eso tenemos que preguntarnos: si Moisés logró vencer el desánimo en su propia vida vez tras vez, en más de una oportunidad, creo yo que usted también puede encontrar un camino de victoria frente al desánimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos superar el desánimo según la experiencia de Moisés? Mira, creo que hay cosas importantes que hay que hacer. Considéralo y anótalo. Lo primero es reconocer tus límites. Moisés lo entendió así y lo reconoció y lo admitió. Iniciando el diálogo en el verso 1 dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Este era un momento especialísimo en la vida de Moisés. Nuestro texto nos ubica en el tiempo, 120 años de edad, es decir,
Él acababa de cumplir 40 años de ministerio fiel, diario al Señor. Había recorrido el desierto guiando al pueblo durante 40 años, los últimos de su vida. Los 40 años anteriores había vivido en el desierto, escapándose por el asesinato que él cometió. Y los 40 años primero de su vida los vivió en el palacio del faraón. Así que él estaba viviendo la última etapa de su vida. Y este versículo nos ubica en el tiempo. Tiene que dejar el cargo en el momento más especial de su vida, en el momento más especial de la vida del pueblo de Israel. Él ya no da más. Llegaba el límite, tenía que dejar su cargo. Ellos ya terminaron de cruzar el desierto. Finalmente llegan a estar delante de la tierra prometida, al este, en Moab, cerca de la tierra prometida de Canaán. Y estaba a punto, escuchen bien, quiero que piensen en esto, lo que representaba para Moisés. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, de poner el pie en esa bendita tierra que había sido la gran promesa de Dios por años de años para su pueblo, porque no tenían territorio. Así que quiero que pienses en un poco en lo que esto significaba emocionalmente para Moisés, en lo que significaba patrióticamente, si quieres, para Moisés, o desde el punto de vista del liderazgo, conseguir algo, o simplemente desde el punto de vista religioso, cumplir las promesas de su Dios. Lo miremos por donde lo miremos, el evento de entrar a la tierra prometida era la máxima aspiración que tenía cualquier judío, cualquier hebreo en ese momento. Y Moisés lo tenía. Moisés sabía que ya estaba pronto. Pero es algo interesante. No solo era el sueño de Moisés, era el sueño de las familias. La esperanza cumplida, la promesa finalmente era una realidad. Solo les faltaba entrar a la tierra. Pero Moisés ya no podía con este proyecto. Y él lo sabía. Y la gran pregunta es, ¿cuánto le estaría costando en su mundo interior a Moisés no entrar? Darse cuenta que ya tenía 120, que ya había alguien que lo iba a suceder, a reemplazar. Y esa tierra que tanto anheló por tantos años, rogando a Dios, se veía distante aún, a pesar de que físicamente estaba muy cerca. Eran las condiciones perfectas para que su corazón otra vez, escúchame bien, se desalentara. Podría él haber pensado, Señor, ya estoy frente a la tierra, ya no me queda nada para entrar, concédeme esa gracia. He luchado por años, he guiado a tu pueblo, estoy a punto de entrar, permíteme liderar y entrar a la tierra prometida y cumplir el gran sueño de nuestro pueblo. Entonces, si había alguien que estaba en las mejores condiciones para sentirse desanimado, ese era Moisés, y esta era la ocasión. Había razones entonces para que él se sintiera triste, para que se sintiera tal vez desvalorado por la edad y hasta inútil, porque él ya no podía seguir dirigiendo el pueblo. Pero ¿sabes una cosa? Moisés aprendió que no podía ceder al desánimo. Moisés había aprendido a lo largo de esos 40 años de ministerio, esos 40 años en el desierto, que era Dios que podía sostenerlo. ¿Por qué? Porque ya había pasado por crisis de desánimo y Dios lo había sacado de esas crisis. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 11, retrocediendo un poco en el tiempo, ¿qué estaba pasando en el capítulo 11 de Éxodo? El pueblo se estaba quejando porque no estaban comiendo rico. Y te imagino a ti, me imagino a mí, comiendo maná mañana, tarde y noche. Dice el capítulo 11 que este alimento que Dios enviaba cada día, lo preparaban de una manera, luego lo preparaban de otra manera, lo servían de una manera, lo servían de otra manera, pero el sabor siempre el mismo. Y empezaron a quejarse y empezaron a salivar el aderezo de la cebolla y de los otros elementos y del pescado que comían gratis, la abundante comida que había allá en Egipto. Y entonces empezaron a hablarse unos y a otros, ¿por qué no regresamos? No hay nada que comer, ¿a dónde vamos a ir? Y ellos estaban así salivando la comida, deseándola. Y tú lees con calma, no tenemos el tiempo, pero es
impresionante cómo ellos anhelaban retornar para comer y dejar de comer lo que Dios les estaba enviando. Entonces Dios se enojó con el pueblo y el pueblo se quejó. Y fíjate lo que dice el verso 14 y 15 de Éxodo 11. Él dijo, luego de sentir como ellos y escuchar sus quejas, se volvió donde su Dios otra vez, casi en privado. Y entonces le dijo: Señor, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Noten eso, la carga, la presión, la responsabilidad es demasiado pesada para mí. Yo no puedo estar soportando estas quejas y estos lamentos y este sufrimiento de mi pueblo, porque anhelan comer bien y yo no puedo darles comer bien y no hay ninguna variación. Y entonces dice en el verso 15: mira, como yo no puedo, y si esta es la manera como tú piensas tratarme, entonces sería mejor, Señor, que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Miren las palabras de Moisés. En términos actuales sería: ¿sabes qué? Mejor me quito la vida. No vale la pena. Esto no va a cambiar. Estoy cansado. Están todos cansados. Desánimo profundo. Pero Moisés había aprendido de esas experiencias. Y con toda su madurez que le dio esa comunión y los años con Dios, él en este momento, a los 120 años, antes de entrar a la tierra prometida, frente al pueblo, él reconoce sus límites y él admite sus límites. ¿Y qué hace él con su carga pesada? ¿Y qué haces tú cuando tienes límites? ¿Y qué haces tú cuando no puedes abrir el mar rojo? ¿O ya no puedes alterar tus 120 años? ¿O cuando ves que otro te está reemplazando? Cuando ves que tú no puedes cambiar las circunstancias de tu vida, ¿qué haces con esa carga pesada? ¿Desanimarte? Tal vez es la tendencia humana y Satanás buscando alrededor a quien devorar, sembrándonos esa oscuridad, generándonos el desánimo, es lo que probablemente podríamos tomar como decisión. Pero no hay que renunciar, no hay que ceder al desánimo. A esa carga hay que entregársela a Dios, porque Él sí puede llevar las cargas. Amén. Él sí puede sostenerlas. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga. Aquí está la fórmula. Eso que es para ti un imposible, dáselo a Dios y deja que Él se encargue de las cosas complicadas y difíciles, y no la intentes cargar tú, y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque no estamos preparados. Vi una oveja que no la habían trasquilado por años y había crecido tanta su lana que ya no podía sostenerse sobre sus piernas y estaba tirada. ¿La has visto? Estaba completamente tirada, casi desahuciada, y unos buenos hombres la encontraron y se conmovieron de esta pequeña oveja, que era en realidad grande, pero estaba enorme por la cantidad de lana que había crecido en su cuerpo. Así que ellos hacen una acción humanitaria. Entonces empiezan a trasquilarla a la ovejita y empiezan a sacarla poco a poco. Ella no se podía parar, le intentaron que se parara, pero no se logró. Entonces, echada nomás, empezaron a afeitarla, ¿no? A quitarle, a trasquilarle su lanita. Y cada vez que sacaban la ponían sobre la balanza y seguían sacando lana. Llegaron a pesar más de 40 kilos de lana humedecida por la lluvia y el polvo. Eso era doblemente pesado para la ovejita. Y entonces, luego de quitarle toda su lana, me encantó porque le pusieron su andador y le pusieron unas correas en las cuales se asentaba su cuerpo, y entonces sus patitas estaban casi como colgando. Pasaron los meses y sus piernas empezaron a fortalecerse. Ya estaba flaquita, como cuando un joven va a la peluquería y le cortan todo su pelo. Y de pronto estaba comiendo con otra actitud. Había salido de su cuadro de desánimo en la cual se encontraba. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la gran lección de esto? Que la oveja no está preparada para cargar, no está preparada para llevar peso,
Y esta oveja tenía sus piernas totalmente quebradas ya por el peso que estaba cargando. ¿Sabes qué somos nosotros? Somos ovejas. Y tampoco hemos sido creados para sostener cargas pesadas. Por eso el Salmo dice, echa sobre Jehová tu carga. Así que no tiene ningún sentido que tú cargues tu imposible. Moisés no podía cargar sobre sí tanta responsabilidad y él lo entendió y dijo, reconozco mis límites. Hay cosas que yo no puedo hacer, por tanto no las voy a seguir cargando. Encárgate tú, Señor. Piensa en eso. El primer paso para salirnos de este estado de desánimo es no cargar cosas que no te corresponden. Es reconocer tus límites y reconocer que Dios sí puede cargar las cosas que tú no puedes encargarte. Amén. Eso es lo primero. Pero lo segundo, ¿cómo supero el desánimo? Es consultar el plan de Dios. Esto es clave e importante. Desde el verso 2, la segunda parte, hasta el verso 5, encontramos esta información y esta actitud. Moisés le habló a su pueblo con mucha claridad. Recuerda el momento emocional frente a la tierra. Ya va a cruzar la tierra prometida. Y entonces, ¿qué encontramos aquí? Que él habla con absoluta claridad para que ellos no cometan errores que él mismo cometió. Y dije errores, para que el pueblo no cometiera los mismos errores que él cometió y que le trajeron a él muchos problemas, muchas tristezas y sobre todo desánimo. Mire el pasaje. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. En otras palabras le estaba diciendo, Moisés, tú no estás pasando porque no se me da la gana. Tú estás pasando porque no cumpliste mi palabra, porque no fuiste fiel a mi palabra y estás viviendo la disciplina que representa no obedecerme. En otras palabras, te estoy disciplinando, Moisés, por eso no entras. Y en el verso 3 dice, y Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. En otras palabras le estaba diciendo a Moisés, la gloria de la victoria ya no es tuya, ahora es mía. Lo hiciste por 40 años, pero ya no más. Y seguía Moisés hablándole las cosas claras para que ellos no cometieran los errores. Porque el error de Moisés fue desobedecer la palabra de Dios y entonces vino la disciplina. Apropiarse de la gloria que no le corresponde y Dios le está corrigiendo ahora. Y Él está enseñándole al pueblo para que no cometan el mismo error. Luego dice, Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Delega tu trabajo. Ya no eres el fuerte. El joven Josué te reemplazará. Qué fuerte es esto para un líder que durante 40 años ha liderado, ha gobernado y ha sido el famoso. Entonces él tenía que aceptar que llegó su tiempo, tenía que menguar, dar un paso atrás y cederle el paso a un joven. Y ellos tenían que aprender que no son dueños ni de sus vidas, ni de los encargos, ni de sus responsabilidades. Como Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento, nosotros somos solo servidores, mayordomos de la palabra, que cumplimos el encargo y luego damos cuenta. Eso lo hemos visto en nuestro devocional a las 6:30 de la mañana. ¿Y qué más dice? El Señor hablándole y Moisés refiriendo estas palabras al pueblo. Verso 4, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros. ¿Qué está diciéndoles Moisés? Tranquilo, yo les daré la victoria al pueblo, no te angusties, ellos ya no te necesitan, deja todo en mis manos. ¿Por qué? Porque Moisés, como esa pequeña ovejita, cargaba el peso y la preocupación de todo lo que implicaba la seguridad, la protección, el bienestar y el que llegaran sanos y salvos a Canaán. Y Dios le dice, no asumas algo que no te corresponde. Y luego el Señor dice, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. ¿Qué está diciendo aquí? Moisés, enséñales que la lección más importante en sus vidas no es cantar, no es hacer sacrificios, es obedecerme. Y Moisés entonces
les dice todas estas cosas clarito, clarito, para que ellos no cometan los errores que él cometió durante su vida y que le trajeron tristezas como la que estaba viviendo en ese momento tan especial de mirar la tierra con sus ojos, pero jamás pisarla con sus pies. Por eso es importante consultar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué está haciendo Moisés? Enseñándoles a que consulten primero a Dios y que no metan la pata y después estén sufriendo por la consecuencia de ese error. Hay que consultarle a Dios, hay que consultar su palabra, hay que preguntarle sobre nuestras relaciones, hay que preguntarle sobre nuestro matrimonio, hay que preguntarle sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, sobre las decisiones que yo tengo que tomar. No te apresures a tomarlas tú solo. Hay que preguntarle sobre la administración del dinero. Hay que preguntarle sobre nuestros trabajos. ¿Me conviene este trabajo o no me conviene este trabajo? Estaba conversando con una persona que me dice, ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque trabajo. ¿Ya hace cuánto tiempo que no vienes? Desde que trabajo. ¿Y qué te parece eso? ¿Y qué hago? ¿Consigue otro trabajo? ¿O crees que Dios no te va a dar otro trabajo? Así que consúltale si es voluntad de Dios que estés en ese trabajo que te aleja de Dios, te acerca a los pecadores y llevas una relación con gente que ni siquiera ama a Dios y estás horas con esas personas. Consúltale sobre tus malas amistades o tus prácticas esclavizantes. ¿Es voluntad de Dios que estés en esto o en aquello? Siempre hay que preguntarle, Señor, ¿cuál es tu plan para mí en esto? Por eso el desánimo, muy contrario de lo que nosotros muchos creemos, no es un problema primario, sino una consecuencia de algo o de una decisión que estamos tomando. ¿Cómo dice pastor? Que no es un asunto de primera instancia, no es un asunto primario el problema del desánimo. Es una consecuencia de todas estas malas decisiones, de todas estas faltas de consideración, pero sobre todo, como creyentes, de no consultarle a Dios sobre nuestras decisiones. Así que si tú no tomas la consulta de Dios, si tú no te tomas el tiempo en consultarle, lo lógico que vas a encontrar son errores en tus decisiones. Y esas decisiones te van a traer tristezas como la que estaba experimentando Moisés a los 120 años de edad antes de entrar a la tierra prometida, en su interior. El desánimo siempre es una consecuencia o resultado de un problema raíz que, si no se soluciona a tiempo, entonces desencadena el desánimo. Por tanto, consulta a Dios antes de meter con todo cariño la pata, de cometer el error. Pastor, ¿cuáles son algunas causas para caer en desánimo? Según los entendidos, cargas pesadas que no puedes sobrellevarlas tú mismo, de toda índole, relaciones interpersonales, presiones, responsabilidades, decisiones que tienes que tomar. Cada uno tiene una capacidad de sostener cargas, pero no estamos en capacidad, no hemos sido creados para sostener tantas cargas durante tanto tiempo. Derrotas. Cuando hay estas derrotas, ¿cómo se siente uno? ¿No es cierto? Ya no quieres nada. Perdiste en el vóley, perdiste en el fútbol, perdiste en tu trabajo, perdiste la ocasión, perdiste la oportunidad, perdiste la oferta, perdiste. ¿Cómo te sientes cuando pierdes? Eso genera y te lleva a un desánimo. Aparentes fracasos, pero que no son realmente fracasos, sino simplemente son errores normales de la vida. Pero tú los conviertes como fracaso y no es un fracaso. Deja de decir fracaso, no es un fracaso, pero parece fracaso, sí, pero no es fracaso. Tú, yo y cualquiera se equivoca y se enfrenta con estas situaciones. Así que no llames más fracaso a lo que tú estás llamándole fracaso. La enfermedad. Muchos tienen enfermedades y entonces se sienten desanimados, pierden las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque no está en sus manos la sanidad. O la pena, la tristeza. Hay un joven que ha terminado su relación de un corto periodo de tiempo que fue muy cercana.
Y entonces han terminado la relación. ¿Qué sienten ahora? ¿Qué siente él ahora? Una tristeza profunda. De repente tú entiendes este sentimiento. Cuando se rompe la relación con tu pareja, ¿cómo se siente esa persona? Deprimida, triste, desanimada. Charles Swindoll, uno de los autores que impactó mi vida desde muy joven, justamente leyendo este libro que compró mi hermano, él lo llevó a la casa, yo no lo vi, él lo vio primero, él compró este libro, Pásame otro ladrillo, se convirtió en el libro preferido de mi hermano Mario. Y estaba ahí en la casa, entonces yo lo empecé a hojear, me impactó. Un estudio sobre Nehemías. Bueno, él cuando habla sobre el desánimo señala 4 causas importantes. Número 1, pérdida de fuerza. Claro, porque ya no puedes cargar más la situación, no puedes sostener más el problema, y entonces eso te genera desánimo. La pérdida de visión, qué importante es esto, es decir, ¿por qué estás haciendo las cosas? Eso pasa mucho en el liderazgo. Uno sirve al Señor un tiempo y de pronto pierde la visión del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Una pregunta clave que hay que hacernos es: ¿por qué haces lo que haces? Esto tiene que ver con una reflexión interior de tus acciones y tus motivaciones. Pero cuando tú pierdes de vista que eres un papá, que tienes que trabajar, que eres un joven, que tienes que estudiar, que tienes una vida y que no puedes desperdiciarla y que tienes que aprovechar el tiempo porque los años se pasan y de pronto tendrás 120 años como Moisés. Pérdida de visión. Nosotros como iglesia tenemos una visión, no podemos perder la visión, porque si no nos desanimamos para servir al Señor. Pérdida de confianza, o te la quitaron a ti, o simplemente tú mismo no tienes confianza en ti mismo, pero eso también te genera desánimo. O pérdida de seguridad, cuando no hay plata, cuando no tienes esa plata en la billetera, en el bolsillo o en la cartera, o donde tú la quieras guardar. Y tienes que pagar. Cuando ya no tienes, ¿cómo te sientes? Inseguro. ¿Y qué te trae eso? Desánimo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Consulta la palabra de Dios. Ve a Él, ve a su palabra, consulta el plan de Dios, que fue lo segundo que Moisés nos enseña aquí para enfrentar el desánimo. No cometamos errores, no hagamos cosas que después estemos lamentándonos, porque eso trae como consecuencia el desánimo. Dicho esto, vamos al tercer punto de cómo podemos superar el desánimo a la luz de la experiencia de Moisés. Ahora te toca vencer el desánimo, pero a la manera de Dios. Y Moisés lo aprendió, no a su manera, sino a la manera de Dios. Verso 6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta ya es la palabra de Dios también, que va directo a este punto, a esta necesidad y a esta lección para el pueblo y para Moisés y ahora para nosotros. Aquí hay que entender 3 cosas importantes. En primer lugar, para vencer el desánimo, tienes que entender de que se puede vencer, de que es un enemigo vencible. Tú puedes cambiar. Y esto tiene que ver con tu responsabilidad. Esta es tu parte. Si Dios te dice: esfuérzate, cobra ánimo, no tengas temor, ¿qué está diciéndote? Se puede entonces cambiar, hijo mío. Puedes salir de esta tristeza temporal. Tú estás aceptando que no puedes, pero estás en un error. Sí puedes, porque yo te lo estoy diciendo. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo te he creado. Yo sé cómo eres. Y yo sé las capacidades que tú tienes. Y sé lo que puedo hacer por ti. Así que no digas más: yo no puedo. Puedes dejar el desánimo. Puedes salir de esa condición de tristeza y de luz apagada en tu alma y en tu espíritu, y volver a ser esa lámpara brillante, chispeante de energía y de vida y de alegría. Puedes cambiar. Eso se lo dijo al Señor. Eso dijo el Señor: esfuércense. Así que te toca trabajar. No es fácil, pastor, pero por supuesto que no es fácil. ¿Crees tú que esta circunstancia en la vida de Moisés fue fácil? Yo no dudo que sea difícil para ti, pero no puedo dejar de oír la palabra de Dios y animarte a que tú le obedezcas. Esfuérzate y cobra ánimo. ¿Sabes lo que es cobrar, no es cierto? ¿Te gusta cobrar o no te gusta cobrar cuando trabajas? Después que has trabajado, qué lindo es cuando
vas a cobrar. Bueno, recibe la gracia de Dios, recibe el ánimo de Dios. La palabra hebrea tiene que ver con valentía. Las traducciones son ricas y en sus traducciones esta palabra tiene que ver con valor y valentía. Así que cobra ánimo valientemente, esfuérzate, porque sí se puede salir del desánimo. Lo segundo es que debes renunciar al temor. Otra vez es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque el miedo es un enemigo que te impide obrar, que te impide continuar adelante, te limita, te ata. El miedo te paraliza. Por eso él dice, no temas, ni tengas miedo de ellos. O sea, de los adversarios a los cuales el pueblo tenía que enfrentarse. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que es un acto de decisión. Así como elegiste sentirte deprimido, sentirte menos, incapaz, impotente, sin valor, sin aprecio, elige entonces no tener más temor de tu circunstancia y tu situación. No tengas miedo de lo que estás viviendo. No tengas temor de lo que viene. No le temas, porque Dios está diciéndote, no tengas miedo. Y se los está diciendo a ellos, no tengan miedo. Así que un acto de fe es, renuncio al temor, Señor. Esto tiene que ver contigo. Y en tercer lugar, lo tercero que tienes que aprender de este versículo 6, es la tercera parte, es que Dios va contigo. Dios va contigo, por tanto tú nunca estás solo. Así que una de las cosas que normalmente siente el que está desanimado es que se siente solo, está solo, pero no estás solo porque Dios está contigo. Tienes que entender eso. Pastor, ¿cómo hago para entender eso? Renueva tu mente. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, renueva tu mente, tu modo de pensar. Quita estos pensamientos de desánimo que tenías y ahora pon estos pensamientos de la palabra en tu mente y tu corazón. Entonces, en tercer lugar, vence el desánimo, pero a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y finalmente, número 4, retoma tus responsabilidades. ¿Me has escuchado? Vuelve a tomar tus responsabilidades, tus desafíos. Asume nuevamente el rol que te corresponde. Deja ya la cama, deja ya el cuarto oscuro, deja ya la tristeza. Ponte las pilas y asume tu trabajo. Eso es lo que está diciendo Dios. Porque luego de que Dios dijo esto a Moisés, y Moisés le está contando al pueblo, miren, yo ya tengo 120, ya no puedo pasar. Además, Dios me ha dicho que, y está narrándole todas estas cosas que hasta aquí hemos mencionado. Dios me ha dicho que ahora este joven va a ser mi sucesor. Me ha dicho que no tengan miedo, que Él los va a proteger, que Él va a estar con ustedes. Él está contando lo que Dios les dijo. Moisés está aprendiendo una vez más a vencer el desánimo. Y esos años de experiencia con Dios le han ayudado a entender esto. Y ahora, ¿qué dice? Ahora se voltea nuevamente al pueblo y les dice con claridad, versos 7 y 8. Y llamó entonces Moisés a Ben Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría. Y tú, Josué, tú la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Lo normal hubiese sido, ¿saben qué? Ya me voy, nos vemos, Josué, ya encárgate tú, ya yo 120, ya me dijo Dios, estoy tristón, veo la tierra prometida, no quiero ver, no me hables, mejor me regreso, continúen ustedes. ¿Hizo eso Moisés? Moisés entendió que él podía vencer el desánimo a la manera de Dios. Moisés entendió que tenía límites y Moisés entendió que debía consultar siempre la voluntad de Dios. Por eso ahora le tocaba seguir trabajando. ¿Qué le tocaba hacer ahora? No
asumir el ejército y el pueblo y llegar a la tierra prometida. Él tenía que alentar al pueblo y esa era su tarea y su trabajo en ese momento. Así que él volvió a su trabajo, volvió a su responsabilidad, retomó lo que le correspondía hacer como el viejo líder de 120 años que está a punto de retirarse. Entonces, hasta el último momento de su vida, Moisés ocupó sus responsabilidades y asumió sus responsabilidades. ¿Qué aprendemos de esto? Que si tú eres una persona que está viviendo el desánimo y está entendiendo que puede cambiarlo a la manera de Dios, entonces lo que tienes que hacer a primera hora, el día siguiente, es retomar tu responsabilidad. Si eres un papá que has olvidado el cuidado de tus hijos, entonces asume tu responsabilidad. Visita, llama, trabaja, provee, alienta, consuela, trata bien, saluda, pon buena cara, pon buen ánimo, compra el pan, haz algo, asume tu responsabilidad. Si eres esposa, mujer, asúmelo también. Si eres un hijo, asúmelo. Si tienes un trabajo, busca trabajo, ve a trabajar, no te desalientes, no te desanimes, porque es la experiencia de todos los seres humanos. Todos tenemos que buscar trabajo y todos hemos perdido trabajos. Pero asume tu responsabilidad ahora, luego, en cuarto lugar. Así que concluyo diciéndote que el desánimo, sí, es en verdad, es el enemigo que apaga la lámpara de la vida, pero ya es un enemigo derrotado. Y tenemos la fórmula y la experiencia de este viejo Moisés, de este viejo líder, para entenderlo. ¿Cómo superar el desaliento? Número 1, reconoce tus límites. Número 2, consulta el plan de Dios, es decir, busca, ora, congrega, escucha la palabra de Dios. En tercer lugar, vence el desánimo, pero a la manera de Dios. Entiende que puedes cambiar, que debes renunciar al temor y recuerda que Dios va contigo. Y entonces, en cuarto lugar, retoma tus responsabilidades, ponte las pilas y en el nombre del Señor levántate y anda. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta noche y por tu palabra y el aliento que encontramos en ella. Tú alentaste al viejo Moisés y lo sostuviste durante tanto tiempo y en tantas ocasiones. Ahora te pido, Señor, que lo hagas conmigo. Ahora te pido que me ayudes a salir de mi desánimo, estas faltas de ganas que tengo, a entender que sí, yo no puedo cambiar las circunstancias, que debo consultarte sobre qué hacer y creerte, aceptar que sí puedo cambiar, pero a tu manera. Ayúdame a renunciar al temor, ayúdame a alentarme con tu promesa de tu presencia conmigo todos los días, por tanto no estoy solo ni sola. Ayúdame, Señor, a levantarme mañana y asumir nuevamente mi responsabilidad, porque la vida todavía no me la has quitado y yo nunca la voy a quitar, Señor. Nunca lo voy a hacer, porque eso es decisión tuya. No voy a cometer este error y este pecado. Ayúdame, Señor, entonces a levantarme mañana temprano. Y si estuve tan muerto como Lázaro, resucítame, Señor, en esta noche. Levanta mi ánimo, mi fe, mi esperanza, mis ganas de vivir, de alumbrar otra vez, de reír, de ser bueno, de ser sencillo, de ser trabajador, de ser una persona productiva, despertar el aprecio de quienes me aman, el elogio de mis familiares cercanos, recuperar el cariño de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Pero sobre todo, Señor, recuperar mi comunión contigo. Si esta es tu oración y tu deseo, yo te aliento a que tomes la gran decisión de tu vida. Hazlo en forma personal, en forma secreta.
Pídele a Dios que te ayude a asumir tu responsabilidad, a salir de esta circunstancia, porque sí se puede, porque Él te lo pide y Él te lo ordena. Y Él espera que hagas tu parte y déjale que Él haga la suya. Y verás cómo, aun cuando no puedas tenerlo todo, como Moisés en su momento, comprenderás que lo que te toca es lo que Él te pide ahora. Gracias, Señor, por esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, buen Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted dice amén también? La próxima semana estaremos viendo el tema de la violencia doméstica, y cómo podemos encontrar la victoria frente a esa condición tan difícil que muchas personas viven. Les espero la próxima semana. Que el Señor los bendiga.